¿Cómo es el mundo de bienes raíces en España? Ese es el tema de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla Ana Ramos, realtor desde San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y hoy con un placer de tener una invitada que me hubiera encantado tener de hace tiempo, una amiga muy querida, pero además alguien que conoce muy bien su mercado en España, Erika Casals, que tiene años haciendo bienes raíces en España, en Madrid, y que mejor invitada para comenzar toda esta serie de programas que vamos a hacer hablando de cómo son los bienes raíces en Europa, en qué se parece, en qué se diferencia de Estados Unidos. Y Erika, bienvenida. Adelante. Hola Ana, ¿cómo estás? Mil gracias por invitarme, encantada de verte, encantada de compartir contigo. Desde Madrid, no sé si escuchan al gato que ahora no se calla, pero bueno, nos acompañará posiblemente mi gato que anda por aquí. Yo tengo en Madrid, bueno, soy venezolana de nacimiento, tengo en Madrid ya 21 años viviendo, 22 años viviendo aquí, 16 de los cuales me he dedicado en exclusiva al mercado inmobiliario. Y bueno, no sé si me quieres ir preguntando, no sé cómo quieres hacer. Si Tranquila, quieres te voy aquí vamos a ir, aquí un vamos. poco por qué me metí en esto por casualidad, pero bueno, creo que es algo que se va aprendiendo. Y diferencias con Estados Unidos, yo creo que hay muchas, pero bueno, si Eso quieres es un vamos poco lo que vamos a conversar hoy. empezando Sí. y vamos canalizando esto. Sí, bueno, casualmente tenemos los mismos años fuera de Venezuela. Tenemos además los mismos años haciendo bienes raíces. Las mismas condiciones, porque yo tampoco comencé esto porque yo decía, Dios mío, mi vocación en la vida es ser realtor y ser bienes raíces para nada. Yo sigo siendo periodista de corazón y de alma y de todo, pero digamos que por una oportunidad de negocio me tocó sacar la licencia y bueno, aquí estamos pues, y aquí funciona y ha sido muy, muy interesante, muy reconfortante y excelente. Así que, chévere. Y bueno, de paso somos, para que nuestra audiencia lo sepa, somos amigas desde mucho antes de estos 21 años de que estábamos en Venezuela, entonces, bueno, conciencias de la vida que nos traen para acá. Correcto. Cuéntame, Erika, un poquito, a ver, aquí la gente, mi audiencia, mi maravillosa audiencia sabe cómo es un poco el mercado de bienes raíces en Estados Unidos. Vamos a comenzar como la pregunta la primera. Si tú eres un realtor aquí en Estados Unidos, tienes que estudiar, tienes que sacar licencias, tienes que sacar certificaciones. Comencemos por ahí. ¿Cómo funciona, cómo se forma un agente de bienes raíces en España? Vamos a hablar de España específicamente. Pues realmente un realtor aquí en España se forma si quiere. Y Okay. eso es un verdadero problema. Hay grandes profesionales no formados, porque no tienen la titulación, pero también hay mucha gente que no está formada. Es un trabajo que se puede conseguir. Yo mañana, cualquiera que llegue se puede hacer y puede ir a trabajar en una inmobiliaria, porque no piden ningún tipo de titulación. ¿Okay? Solamente Cataluña es la que puede exigir este tipo de titulación para tener una oficina en la calle, porque ni siquiera piden la titulación. Claro, porque es que en Estados Unidos es que se maneja de forma diferente. Está, digamos, me corriges si No, adelante. Si está mal. Está el realtor, digamos, que es el que puede ir preso, como digo yo, y luego está, que es el que tiene la marca, el nombre, la agencia inmobiliaria, y luego puede tener diferentes brokers trabajando para él. Es al revés. Es al revés. Broker, es correcto, el broker. ¿Ves? Sí. Yo sabía, por eso te he dicho que me corrigieras, porque sabía que lo No, estaba diciendo. Es el broker, los el que puede ir brokers nos preso, llevamos la mejor parte. es correcto. Exactamente. Entonces, esto aquí no funciona de ninguna manera. Sí, cualquiera puede abrir una inmobiliaria y puedes tener trabajando a quien quieras en la inmobiliaria y no tienes que tener titulación alguna. Bien, entonces yo por mi manera de ser en el 2008 me saqué la titulación de asesor inmobiliario y de perito judicial. El perito judicial es realmente te dan un número de colegiado y luego simplemente tienes que llevarlo actualizado si trabajas como perito judicial. Yo como he tenido la suerte de tener mucho trabajo como asesor inmobiliario, la parte de perito judicial la dejé ahí, tengo mi titulación, tengo mi número de colegiado, pero no es algo, yo no hago tasaciones judiciales de peritaje. Es decir, esos son avalúos.
Sí, avalúos, exactamente. Pero luego ya dependiendo, son judiciales, porque dependiendo para qué los vayas a usar, pues tienes que darle un carácter u otro al peritaje. Ok. Entonces, y ahora, justamente la semana que viene, comienzo, me estoy sacando el Realtor americano y el Realtor europeo. ¡Qué maravilla! Sí, me lo voy a sacar. Porque porque primero que me encanta estudiar, tengo ese problema, entonces ahora que estoy, pues yo creo que ha pasado la gran etapa de niños, que mis hijos ya son muy mayores y tengo mucho más tiempo, entonces me voy a dedicar un poco voy a poner 3 o 4 horas del día a estudiar y me lo voy a sacar, me lo he puesto como, Qué bien, como metas, que bueno, ya te contaré. Bueno, déjame decirte que aquí, a pesar de que para tú ser realtor tienes que estudiar y tienes que hacer un examen y tienes que pasarlo y tienes que mantener lo que se llama el Continuing Education, que es educación continua cada 2 años para renovar tu licencia, eso no te garantiza que tú tengas a un buen profesional trabajando contigo. Nuestra industria, como en todas partes, tienes muy buenos profesionales y otros no tan buenos. Eso lo vamos a ver en todas partes. Igual, de hecho, Latinoamérica es igual, porque nosotros en Venezuela no teníamos nada de eso y eso no existía y eso sigue siendo así. Eso es sí, por eso al principio te decía que hay gente aquí mala, pues yo conozco profesionales, no tienen ningún tipo de titulación, simplemente lo que sean, a ver, no titulación porque no te has hecho un curso especializado y tal, sino han ido haciendo cursitos, cosas, han ido aprendiendo, han ido leyendo el día a día en este trabajo. Esa es la mejor escuela. Todos los días se aprende algo, todos los días hay una novedad, todos los días un cliente, un caso, o sea que la verdad que yo por eso lo sabemos lo que estamos en esto, o sea que por eso siempre digo que hay que te dejen aquello de espera que lo voy a verificar, porque es tanto lo que hay que tener atado, bien atado para que todo salga bien, que a veces parar un momento y verificar un número, un papelito, una ley, no viene mal. Oh, sí. Sí, bueno, de hecho, acá tú sabes que aquí tienes es lo mismo, o sea, tú tienes cuando tú presentas el examen, ese examen que tú estudias como loco para sacar las horas que necesitas para hacer tu examen y sacar la licencia, lo que tú ves en ese examen, lo que tú estudias en ese curso, tú no lo vuelves a ver más nunca en la vida. La experiencia te la da el día a día. O sea, yo en estos 17 años no he tenido ninguna transacción que sea igual a la anterior. Todas es un momento para aprender, todo eso, y eso que nosotros tenemos, planillas unificadas, cosas unificadas, que sabes, que nuestro trabajo legal como realtors, y legal entre comillas, porque nosotros no somos abogados, por lo tanto no podemos dar un consejo porque no estamos capacitados para ellos, a menos de que tú seas un abogado de bienes raíces, entonces, ok, perfecto. Pero nosotros en todo Estados Unidos, bueno, la mayoría de los estados, porque hay unos estados que funcionan un poquito distintos, pero la mayoría de los estados, tú sacas tu licencia y tú usas las formas, las planillas o los contratos, son estandarizados por el estado. Entonces tú lo que haces es rellenar espacios. Rellenar aquello. Y ya está. Sí, bueno, pero es importante eso que acabas de decir, porque a mí me pasa mucho aquí. Yo tengo 2 tipos de productos. Yo vendo casi siempre vivienda de segunda mano. ¿Sí? Okay. Es el 98 o 99% de la venta que yo hago es vivienda de segunda mano. Vivienda reformada a estrenar o vivienda a reformar, pero siempre de segunda mano. Okay. Y cuando uno va a una vivienda a reformar y te encuentras con, ¿puedo tirar esto? O sea, una columna, una pared. Claro. Hay cosas que yo las conozco por muchos años que uno llevaba aprendiendo, pero realmente es que nadie debería preguntarle, sino a un arquitecto, si una cosa se puede tirar. Y la respuesta debería venir de allí, porque al final, entonces luego que me he tenido clientes que me han dicho, es que cuando me lo compré me dijo el señor que me lo vino a enseñar que esto se podía tirar, y digo, ya, bueno, pero es que el señor es un asesor inmobiliario, no es un arquitecto, entonces no le debes preguntar. Sí, nosotros aquí tenemos que tener mucho cuidado porque además vas preso, o sea, aquí puedes perder la licencia y te puedes ganar una demanda por estar dando consejo legal o consejo. Está muy claro en las leyes y en los códigos de ética de la Asociación Nacional de Realtor y en las locales, donde tú no puedes salir de tu área de competencia. Y voy más allá. Eso no solamente va a lo que tú sabes como profesional, sino al área de la ciudad que conoces. O sea, tú no puedes... te puede costar que tú digas, yo voy a vender, no sé, Nueva York, y resulta que yo nunca he estado en Nueva York. Saco la licencia ya, pero no lo conozco. ¿Cómo puedes vender un producto en un sitio que no sabes ni cómo es?
Exactamente. Yo ahorita estoy abriendo una oficina en Florida. Sí, si todo sale chévere, ya dentro de un mes más o menos ya debe estar todo listo. Muy emocionante, muy lindo todo, o sea, un proyecto muy bonito, pero claro, me ha tomado tiempo, hay que estudiar el mercado en Florida, voy a dedicarme un poco más por ahora es un mercado natural para nosotros tenerlo hacia Miami. Primero comenzar por ahí, pero hay que conocer la zona, o sea, es un proceso, ¿sabes? Estar en Miami, conocer Sí, que no es lo mismo zona. ir de vacaciones y ir a visitar a los amigos que vender una casa en un país, en Sí, una es ciudad otra normal. cosa. Es otra cosa. Entonces, y eso es una de las grandes, por ejemplo, aquí en el brokerage, yo con mis agentes, una de las cosas que les digo y les tengo es, bueno, ¿qué conoces tú? ¿Qué has vendido tú? ¿Has hecho new construction? ¿Has hecho pre-owned? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Y entonces, bueno, pero yo quiero aprender a vender multifamily. Bueno, que entonces vamos por partes porque tenés que aprender a vender multifamily primero. Y de Claro. hecho, para sacar la licencia de broker aquí, por lo menos en Texas es un poco más complicado. En Florida es muy fácil sacar la licencia de broker. Tú tienes 2 años haciendo real estate, aplicas y la sacas. Aquí en Texas ni de broma. Tú para ser broker aquí tienes que tener por lo menos 6 años de experiencia, tienes que tener educación. Si no tienes educación superior son como 600 horas de estudio. Tienes que sacar certificaciones, o sea, y tienes que haber hecho al menos una transacción en cada rubro, en multifamiliar, en comercial, en residencial, o sea, es como debe ser, ¿no? Sí, para Pero conocer. esa parte es importante. Bueno, entonces ya sabemos cómo funcionan los realtors, cómo funciona en tal el mercado inmobiliario, o sea, cuál es el proceso de vender, de poner una propiedad al mercado y cuál es el proceso de conseguir una propiedad para la compra. ¿El que me gusta a mí o el que se usa aquí? Lo dejo a su libre elección. A ver, aquí normalmente, te voy a contar lo que pasa normalmente. Normalmente un propietario, vamos a hablar primero de los propietarios, es el área que más me apasiona a mí, me encanta la captación. Yo siempre he dividido mucho la captación de la venta, mucho, y el alquiler. De hecho, en la empresa mía lo tengo sectorizado. Y a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo el área de captación. Soy de las pocas personas de todos los años que llevo que se dedica solo a captar, que parece es el trabajo más difícil Pero para ahí la donde está el gente, dinero. Ahí donde está el dinero. frustrantísimo para todo el mundo y a mí me fascina captar. Ese es En cambio, vender a mí no, porque hablo mucho y entonces abro la puerta y hay que hablar poco. Entonces, yo ahí, para mí, mi limitación está ahí. Entonces, la captación. Aquí los propietarios suelen poner los pisos a la venta, como aquí todo el mundo puede todo. Tú puedes incluso publicar un piso en un portal inmobiliario y poner que es exterior cuando es interior, poner que tiene 100 metros y tiene 80, poner que está reformado y tiene 15 años de la última vez que le pintaste algo. Entonces, como tú puedes poner a hacer lo que quieras, aquí todo el mundo pone el piso y depende de qué momento del mercado, tienen la suerte, como pueden también vender directamente los propietarios sin la intervención de un asesor o de un agente inmobiliario. Entonces, ¿qué pasa? Que hay épocas que hay suerte y llega el comprador y se lo compra. Claro. Lo que pasa que lo que no pueden o no quieren ver es que a lo mejor podían haber obtenido o más o mejor, porque hay dos. Por supuesto. Lo mismo pasa aquí cuando la gente, lo que se llama for sale by owner, lo FISBO, que claro, tú tienes el derecho de poner tu casa al mercado, tu propiedad al mercado y venderla, pero está comprobado con números y estadísticas que obtienes mucho más y mejores beneficios cuando trabajas con un asesor. Claro, porque es el tiempo que se estuvo sin vender, la negociación que no la supiste hacer. Hay un montón de cosas que siempre están con los honorarios y al final eso está comprobado que no tiene nada que ver con esto. Entonces, yo normalmente no llamo al propietario que publica el piso porque no me interesa y sobre todo hoy en día. Es verdad que antes, yo cuando me inicié en esto, hablaba mucho del puerta a puerta, que era ibas puerta a puerta tocando el timbre. ¿Quiere vender su vivienda? ¿Quiere vender su vivienda? Sí. Hoy en día el puerta a puerta ha cambiado mucho por tu red personal, o sea, todo lo que conoces y no conoces en cuanto laboral y personal. Las redes sociales, sin lugar a dudas, ayudan muchísimo también. Entonces, ya es un poco... sé que alguien va a vender su casa, he conocido a alguien que va a vender su casa, alguien me llama que va a vender su casa. Entonces, luego lo que normalmente se suele pasar es que le hago una valoración. El tiempo estimado máximo para mí de venta, que aquí tampoco se usa, tiene que ser que te va a parecer eterno a ti, 3 meses. Que tiene que ser 3 meses. ¿En serio?
Sí, y hay propiedades que tú las ves publicadas 8 meses, un año, ¿ok? Yo en 15 días, si no me ha pasado algo interesante, ya sé que tengo, o sea, yo la vivienda, pero el problema es Claro, mío porque claro, yo claro. tengo la vivienda, tengo un problema con esa casa, hay algo que está mal, el anuncio, el precio, hay algo que está mal. Pero aquí 3 meses sería el tiempo para mí, para Erika Casals, desde que pones un piso en venta hasta que recibiste el dinero. Pero en Wow. España realmente puedes pasar 3 meses y 6 meses y 7 meses y que no pase nada, nada con la vivienda. Wow. Sí. ¿Es muy competido el mercado de bienes raíces en España? Ahora hay muy poca oferta, pero normalmente estamos en una época muy rara del mercado español. Tenemos un problema con el Euribor que no hemos tenido nunca. Los españoles no estamos acostumbrados a pagar intereses por nada y menos por vivienda. Entonces, tenemos un Euribor al 4.2 por primera vez creo que desde 2008, ni se acordaba tener algo así. Entonces, las hipotecas están en números que no conocemos y esto está asustando mucho y está muy cara la vivienda como nunca, pero porque está comprando el extranjero y Claro. que todavía le Es lo que interesa. pasa mucho en Miami, El porque extranjero en no tiene Miami llegan y financiación. compran cash y entonces vuelven un desastre el mercado. No hay financiación, entonces ellos compran y compran y compran, mueven los números, los cambian, la realidad, digamos, la distorsionan un poco, pero en un mercado normal sí habría mucha demanda y el problema es ese. Entonces, claro, contra toda la mentira que se puede publicar, el que va a comprar al final compra la verdad, el que es exterior, el que le da la luz y el que vale lo que están pidiendo. Y en cuanto a competencia entre agentes inmobiliarios, ¿hay muchos? Sí. Claro, porque cualquiera puede ser Bueno, claro, inmobiliario. o sea, pero digamos que no el que agarró y dijo a partir de hoy es agente inmobiliario y vende hace 2 transacciones al año. O sea, gente organizada que ofrezca un servicio, porque cuando estuve en Madrid hace poco, pues vi mucho que había, o sea, vi las oficinas de RIMAX, vi la oficina brokerage independientes con sus listados, que me llamó muchísimo la atención porque es mucho de Europa con los listados en la ventana. Sí. La Hacia el oficina frente. yo estuve 16 años hasta este febrero trabajando así y lo dejé en febrero porque yo el trabajo de oficina para mí, si estoy en la oficina no estoy haciendo lo que quiero hacer, que es estar con los clientes y es estar en las casas, ¿no? Entonces, pero sí, esto aquí hay grandes grupos de toda la vida, son muy sólidos y luego estamos pequeñas personas que a lo mejor tenemos grandes grupos detrás, porque Claro, trabajamos claro. de otra manera, pero tenemos grandes grupos, pero sí hay competencia para mí sana, hasta ahora yo no he tenido problemas, porque aparte soy mucho de compartir, muchísimo, me parece que para mí el compartir es siempre sumar, siempre, Claro. pero sí hay grupos que tienen mucha, digamos, nombre y se lo han ganado. Hay grupos grandes que para mí no son recomendables, pero eso ya cada uno en base a la experiencia, sobre todo porque el factor humano es un factor humano muy rotativo y yo creo que el factor humano en una empresa tiene que ser una persona que luego esté ahí, ¿no? Para darte la cara, entonces. Claro. Cuéntanos, explícanos un poco cómo es el proceso. Ok, vamos a hablar de los dos procesos. Para el que Sí. vende, ¿cuáles son los pasos? Y para el que compra, ¿qué necesita hacer? Y cómo comienza desde el momento en que dice, bueno, quiero evaluar comprar una propiedad hasta que cierra. Ok, bueno, el vendedor, nada, pone la vivienda en venta y bien se la lleve alguien o no, pero vamos a suponer que se la lleva alguien, Claro, se la la lleva pone en Erika. venta, recibe, entonces se van las visitas, una persona interesada, se recibe una oferta que normalmente debería de ser con dinero y debería ser por escrito. Yo lo hago con dinero y lo hago con escrito. Creo que la oferta con dinero es, si vas a hacer que el vendedor baje, haz una oferta con dinero, porque va a haber una seriedad en cuanto a que si baja el precio que tú Una estás oferta con dinero quiere decir que yo doy lo que se llama el earnest money, que pongo un dinero como unas arras, como un down payment, una como señal, un enganche. previo paso. Okay. Exacto, previo paso es una señal. Simplemente, si la vivienda sale al precio que tú estás pidiendo, ese dinero se da automáticamente al propietario. ¿Eso qué hace? Quita mucho a aquellas personas que están durante una semana haciendo ofertas en muchos pisos a ver cuál les sale mejor. Y entonces tú estás pasando oferta a un propietario que a lo mejor esa noche se pelea con todos sus hijos y con toda la mujer y con todo el mundo y al día siguiente no hay oferta. Entonces, las ofertas en firme, sobre todo si son agresivas,
Son Claro. mucho más, las puedes pelear con mucha más propiedad. Entonces, igualmente, se llega a un acuerdo en precio, esa señal se entrega al propietario y a partir de ahí hay 7 días para hacer unas arras. Oh, ok. Entonces, durante esos 7 días, simplemente pueden ser 3 días, pueden ser 2, pero hay un 7 días máximos para presentar unas arras donde se presenta el 10% del importe del valor de la vivienda, descontados los 3.000. ¿Ok? Y luego se dan hasta 3 meses desde el primer día para escriturar. Normalmente, como yo trabajo con vivienda de segunda mano donde vive la gente, pues claro, hay que mudarse, hay que irse, claro. todo eso, ¿no? Que en un mes se quiere cerrar, se cierra en un mes. Es una cuestión, se da hasta 3 meses. ¿Ok? Durante esos 3 meses se presenta, bueno, durante esos 3 meses no se sacan los certificados, hay que presentar certificado de comunidad, certificado energético, certificado de estar al pago de los impuestos, la notaría la pone el comprador, se va a la notaría, se presenta todo y realmente se hace ya la escritura formal de compraventa ante notario. Eso si alguien lo compra cash. ¿Y si es financiado? ¿Cómo funciona el banco? ¿Cómo cómo es la participación del banco? Si es bien financiado, ahora mismo está un poco restringido el número de hipotecas que se están ofreciendo, porque la banca ve que posiblemente, como haya un ajuste de precios o haya la inflación está subiendo mucho en Europa. De hecho, el Euribor está subiendo, lo están subiendo justamente para contener la inflación, lo que pasa es que está perjudicando al mercado de la vivienda. Entonces la banca lo que ve es que mucha gente no va a poder pagar las casas posiblemente que se han comprado y lo que está es intentando frenar algo parecido, un escenario parecido a lo que nos pasó en la última crisis inmobiliaria, que es que la banca se convirtió en vendedora de inmuebles porque le quedaron muchos pisos de gente que no podía pagar. Pero normalmente a un español le dan hasta el 80% de lo que necesite, de lo que pida. El 20% lo tiene que tener en dinero o en cash. Sí, pero también hay que añadirle a ese 20% unos gastos que yo pondría siempre en un 10% más mínimo, que son los gastos que vas a pagar como comprador. ¿Ok? Porque el vendedor solamente paga plusvalía y el comprador paga notaría, registro y todo lo demás, ¿vale? Más un impuesto que en Madrid es del 6%, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Si vas con banco, hoy en día no deberían cobrarte mayores comisiones porque todas tienen que ser asumidas por la entidad bancaria. Y te suelen dar hasta un 80% hoy en día si eres español. Si eres extranjero, te pueden dar un 80%, depende del perfil que tengas. Normalmente te van a dar un 60, un 70, también depende de la edad. A lo mejor no te lo dan a 30, 40 años, que se suele conceder una hipoteca en España, pues a lo mejor te van a 15 o a 25, dependiendo, todo va a depender del perfil que tengas. ¿Vale? O sea, que dependiendo de tu edad es la duración del préstamo. Sí, porque tienes que haber tenido pagada la hipoteca antes de los 85 años, que ya es una barbaridad. Entonces son 60 más 15, de los 75 años, perdona, son 60 más 15, va a depender de la edad. Yo si voy al banco a pedir dinero, lo que van a ver es cuántos años me quedan para morirme, ¿para qué? No para morirme. No, pero bueno, porque está bien. Porque pero yo me voy a quedar sin trabajo. Lo primero que me voy a quedar sin trabajo, por la edad, porque hay la edad de retiro. Entonces ya no voy a poder pagar la hipoteca. O sea, yo ahora mismo no soy la edad perfecta para ir a pedir una hipoteca entre los 30, 40 y algo de años, porque te da el número para poder estar toda la vida luego pagando la hipoteca. Toda la vida laboral. Claro, eso aquí en Estados Unidos no sucede. Tú vas a un banco y si tu dinero, o sea, si tus finanzas, tus impuestos o sea, no hay, de hecho, si se te ocurre clasificar a alguien por la edad, la demanda que te gana, porque eso va en contra, eso es discriminación. No, aquí te demanda por la edad y por los ingresos laborales, no por lo que tengas en el banco. Mira, pues, no, aquí si tú tienes dinero en el banco lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, tú puedes tener 80 años y tú vas y pides tu préstamo y te lo dan por 30 años. No, yo soy autónoma y no tengo ingresos fijos. Entonces, todo eso es un estudio mayor, que luego se consigue, hay gente ahí financiera. Yo trabajo con un financiero, de hecho, yo ya trabajo con un financiero, para mí es ideal él, porque yo le paso los casos y él busca entre todas, banca de primera siempre, por supuesto, pero no me ato a una entidad que de repente, por baremos de la entidad, aparte los varían mucho, entonces por baremos de la entidad pone un montón de problemas. ¿Tiene España alguna regulación para la compra de extranjeros? Hay países,
La recomendación siempre, primero hay que sacarse un NIE, que es un número de identificación de extranjeros. Es como el DNI, pero es extranjero. Te lo puedes sacar en el país de origen, te lo puedes sacar aquí. La aplicación, el papel de solicitud te lo dan en el momento, dependiendo de cómo lo hagas, pues puede tardar una semana o 23 semanas si lo haces en el país de origen, en el consulado, pero lo tienes que tener una cuenta abierta aquí, normalmente no, abierta por ti, ¿ok? No importa si luego haces por poder, pero tienes que haber abierto tú la cuenta. La entrada de dinero, dependiendo del país, cada día hay más países en la lista roja de entrada de dinero, porque hacen mucho seguimiento en cuanto al blanqueo de capitales. Y el consejo que dan siempre, si lo tienes en dólares, déjalo en dólares, no lo lleves a euros, ya se cambiará luego. Parece que eso es un problemático, lo de la moneda. ¿Tienes que tener algún saldo mínimo o una antigüedad de cuenta, o con que la hayas abierto tú es suficiente? Con que la hayas abierto, por lo menos con los que yo he trabajado, no ha habido problema ninguno. De hecho, han abierto, han hecho todo para poder comprar la vivienda. Solamente lo han hecho para eso. De hecho, mucha gente para la Golden Visa, yo no sé si conoces lo de la Golden Visa, es así, o sea, hacen todo para la Golden Visa, ya están. Explícale un poquito a la audiencia lo que es la Golden Visa, porque tú tienes más conocimiento de eso y lo conoces mejor. Es un visado que se inventó por aquí, no solamente en España, hay otros países, yo conozco el de España, pero hay otros países en Europa que lo permiten, y es que permite a los extranjeros residir en España, trabajar en España, y no incluso solamente a ellos, sino a sus rangos superiores e inferiores primeros que haya, o sea, padres o hijos, por inversión. Puedes invertir digamos, en dinero, en banca, y puedes invertir en inmuebles. Entonces, el importe mínimo de la inversión es de 500.000 euros. Es decir, que si compras un departamento, un piso de 500.000 euros, ¿tienes la Golden Visa? Tienes la Golden Visa, pero primero tienes que comprarlo, hay que tenerlo bien analizado. Yo también recomiendo que se haga siempre a través de un bufete de abogados que sepa hacerlo, porque puedes tener algún problemita y luego te quedas con un piso de 500.000 euros y sin visa. Puedes comprar dos de 250, que eso también hay que tenerlo en cuenta, 300 y 200, ¿ok? Pero lo importante es que primero tienes que comprarlo y luego hacer la solicitud. Entonces, tenerlo todo bien atado para que cuando vayas a hacer la solicitud cumplas con los requisitos que de verdad tienes que tener. Te da una visa y luego es renovada esa visa, y luego ya te pueden dar la residencia permanente. Por lo tanto, es interesante, muchísima gente lo ha hecho, mucho, se ha movido muchísimo capital y muchísimo inmueble con el tema de las Golden Visas en España, mucho. ¿Y los documentos de compraventa los redacta un abogado o es un formato que ya está preestablecido? La señal la redacta el que quiera. La escritura de las arras la redacta el que quiera, y la escritura de compraventa del notario la redacta la notaría. Es el único realmente que redacta la notaría. Por eso yo hago tanto hincapié, que yo también lo hago. Yo tengo el mío hecho, bueno, por mi abogado, pero yo paso un documento de arras. Y sobre todo la gente que es mayor así como yo, que no te obliguen a firmar un documento sin haberlo leído o revisar, o que te lo revise tu abogado, tu hijo, da igual. Esas cosas de firmar ahí cualquier cosa, pues eso es problematiquísimo, porque eso no lo ha hecho nadie, lo firmas y al final tienes el problema. ¿Y la notaría te da algún tipo de seguro? Porque acá, por ejemplo, cuando tú cierras, lo que es el equivalente a la notaría aquí es el title company, la casa de título. Esa casa de títulos emite una póliza de seguro sobre el título donde le garantiza al comprador que esa propiedad está libre de gravámenes del día que la compró para atrás. Eso hay una cosa aquí que se llama, bueno, el registro de la propiedad. Todas las casas tienen que estar registradas en el registro de la propiedad, y lo que hace la notaría es que desde las 24 horas anteriores, primero se revisan dos cosas. Se revisa, se presenta un título, un certificado de que todos los impuestos de la casa de los últimos 5 años, que mucha gente lo pasa del 1, de un año anterior, se puede pedir de los últimos 5 años, entonces se debería de pedir de los últimos 5 años, están pagados. Si no están pagados no pasa nada, porque lo que yo le digo a todo el mundo, tú vas a comprar libre de cargas, todo lo que se deba se descuenta de la oferta y se pagan las deudas. Claro. Es complicado. Este concepto no lo entiende todo el mundo, y todo el mundo, no, pero es que debe, importa lo que deba, no se lo vas a dar a él, se lo das a quien se lo debe, ¿no?
Entonces, estos 500, estos 5 años, eso en cuanto a los impuestos. Entonces, se presenta un certificado que emite el ayuntamiento que dice que no hay deudas de impuestos. Y también lo que se hace, porque eso en España también se hizo, antiguamente se hacía mucho, es que en el registro de la propiedad, la notaría 24 horas antes bloquea la vivienda para que no pueda ser traspasada a otra persona. ¿Por qué pasa esto? Tú te presentas con las escrituras de la vivienda en la notaría. El notario coge la escritura, que es una carpetita donde pone tatutu en un papel, muchas veces incluso a máquina, que se hizo en su momento. Entonces, eso el notario lo coge, después de que tú lo has firmado, de que está en la mesa aquella, alguien se lo ha vendido a otra persona, la original que presenta el que hasta ahora era propietario de esa vivienda, la coge el notario y simplemente hace una anotación a mano de que fue firmada y de que fue vendida en ese momento. ¿Okay? Mira. Y eso lo hacen ¿por qué? Porque ha habido casos antes de que esa persona, ese propietario, salía de esa notaría, iba corriendo y lo vendía a otro en otra notaría. Wow. Entonces, lo que el notario tiene que ver es que ese sello, esa firma, perdona, no esté, porque cada notario tiene la obligación de ponerla ahí. ¿Hasta qué? Porque no está telematizado todo esto. Entonces, no es que tú sales de la notaría y ya, no. Entonces, todo esto se hace, se reserva 24 horas, luego se notifica al registro de la propiedad, ya ha sido transmitida, y bueno, hasta 3 meses luego tarda, de hecho, el registro en que salga la vivienda en nombre del nuevo comprador. Claro. Bueno. Muy interesante saberlas. Sí, definitivamente. Bueno, acá, a pesar de que hay muchas cosas que están registradas y electrónicamente guardadas, igualito hay muchas cosas que pueden pasar. Aquí si no ha estado registrado, eso no existe, ¿no? Lo cual, sí, y de hecho la que te hace la casa de títulos es que ellos te emiten un seguro que si cualquier persona viene a reclamar propiedad sobre el inmueble que tú estás comprando, ellos se encargan de las demandas, de arreglarlo, de resolverlo, pero tu casa es tuya. Pues, porque tú, si no está por escrito, primero tiene que estar por escrito y después tiene que estar registrado. O sea, yo te puedo hacer un papel a ti y decir, Erika, yo te vendo mi casa en $100,000. Es perfecto, pero si eso no lo registras, pierde la validez legal. Aquí no hay obligación de registrar, eso es una cosa que todo el mundo, porque aparte cuando registras pagas más impuestos y te dicen siempre, aquí no tienes la obligación de registrar, de hecho prescribe luego de los 20 años y no sé qué, todo muy bonito. Yo siempre digo que hay que registrarlo todo porque uno no sabe lo que le va a pasar cuando cruce la puerta. Exactamente. Bueno, o aquí sentada, y el problema se lo dejas al otro. Porque claro. no lo tienes tú el problema, pero se lo dejas al que se queda, que no sabe nada de nada. ¿no? Entonces, todo lo que está registrado. Yo para mí hay que registrarlo todo, incluso las cancelaciones de las deudas de las viviendas. Tú una casa la tenías con una hipoteca, cancelaste la hipoteca, ya no debes nada de dinero, pero si tú no registras ese certificado que dice que no debes nada, tienes que esperar. Nadie sabe que no debes nada. Claro, entonces tienes que esperar 20 años a que prescriba, todo muy bonito, pero mientras tanto te pasa algo y tus hijos cogen aquello con una deuda que no saben si la pagaste, si no la pagaste, no se registró y eso tiene telita luego. Cuéntanos, Erika, lo vamos a poner aquí en los comentarios también, pero ¿dónde te consigue la gente? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te ven? ¿Dónde se comunican contigo? Mi mejor canal, yo estoy en Instagram como Erika Casals, complicado no es. Mi página web, Erika Casals. Ok. Y mi mail, que es erica@ericacasals.com, cuando quieran. Perfecto. Les recomiendo que la busquen en Instagram, sus videos son excelentes, explica, dice, sea extremadamente didáctico a todo lo que tengan, así que quedamos pendientes para una nueva entrega donde vamos a hablar un poco sobre algo que le interesa mucho a nuestra clientela en Estados Unidos, ya más o menos entendemos cómo es el proceso, qué ofrece, qué puedo comprar yo en Europa, en Madrid en este caso, y conversamos en eso en una próxima entrega, lo tenemos pendiente. Erika, muchísimas gracias, encantada. Qué placer tenerte, Diana. Espero que nos veamos pronto. Seguro que de nuevo en otro programa. La próxima vez que vaya a Madrid espero tener suficiente tiempo para que nos podamos poner al día, que fue así como poquitico, pero bueno. Seguro que sí, aquí estamos. Gracias a ti, Anita. Y como siempre les digo, hagan bien y no miren a quién, que eso es gratis. Y nos vemos en una próxima entrega.